Este capítulo es la segunda parte del episodio anterior donde hablábamos sobre la lucha LGBTIQ+. Hoy hablaremos de todo lo que la cultura le debe a esta población. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y creo que el arte es un acto político. Soy Camila Rincón y si pudiera ser drag queen, lo sería. La cultura desarrollada en torno a la población LGBTIQ+, abarca desde lo obvio hasta lo inimaginado. Se trata de hombres y mujeres que se han atrevido a colonizar espacios culturales como la música, el teatro, la moda y el performance y lo han usado para reafirmar su identidad sin importar la asociación o el rol de género asignado tradicionalmente a estos escenarios. Uno de estos espacios fue la moda, que tras la renuncia a la belleza sobre la funcionalidad realizada por la masculinidad desde el siglo XIX, se consideraba como un espacio netamente femenino. Durante los años 60, la estética se convirtió cada vez más en un componente andrógino. Tanto las siluetas como los colores se hicieron más flexibles, particularmente dentro de la estética hippie, que de alguna forma feminizó lo que era aceptable en términos de prendas masculinas. Como mencionamos en nuestro episodio sobre la música de los 70s, esta tendencia continuó durante la década siguiente. La estética glam, por ejemplo, incorporó elementos como los estampados de leopardo, las botas de plataforma, la escarcha en prendas tanto masculinas como femeninas, que sumadas al surgimiento de célebres figuras andróginas como el caso de David Bowie, hicieron que el vestir fuera una experiencia más fluida en cuanto a roles de género se refiere. Sin embargo, esto no significa que la sociedad estuviese aceptando las transgresiones estéticas del mundo de la moda. No en vano, al menos en Estados Unidos, el uso de prendas de vestir estaba reglamentado a un mínimo de 3 prendas tradicionalmente asignadas al sexo genital de nacimiento. Como respuesta, y un poco como burla, a finales de los 80s existe una hipermasculinización de la estética entre algunos homosexuales. Un poco como forma de reafirmación, la moda les dio la posibilidad de mostrarse en público, pero, contrario a lo que promovían los estereotipos perpetuados por la televisión y otros medios de comunicación de la época, se mostraban con una imagen tradicionalmente masculina y viril, pues como el típico macho man de Village People. De hecho, este grupo es un ejemplo perfecto de esta masculinización estética, particularmente de los hombres gay de la época. Figuras como el vaquero, el policía, el obrero o el motociclista, que tradicionalmente representan una masculinidad viril y fuerte, se convirtieron junto a prendas statement como la chaqueta de cuero o los jeans en una prenda de reafirmación de la hombría sin que mediara la orientación sexual. La cultura ballroom también encontró en la moda una forma de autoafirmación poderosa, donde hombres, mujeres y drags de todo tipo construyeron un santuario de expresión personal y libertad, donde si bien algunas ropas, como por ejemplo la ropa del día que debían usar algunos, constituían una especie de prisión sobre el cuerpo, al amparo de los balls se transformaban en fantásticas prendas que simbolizaban identidades, celebraciones y reafirmaciones personales de todo tipo. Esta escena dotaba a la moda de un poder político que permitía a las personas expresar su identidad libremente a través de muchas manifestaciones culturales, como por ejemplo el drag. Me parece un poco importante explicar qué es esto de los balls. Es como todo un fenómeno que se empezó a dar en los 80s en Nueva York, en donde en estos lugares clandestinos, estos balls o bailes, se puede traducir, creaban competencias entre las mismas casas o familias que se hacían entre grupos de personas gay. Más adelante nos van a explicar un poco más cómo funciona el tema de las casas, pero estaba la casa de las cobras. Y entonces se presentaban a competencias en donde cada competencia tenía una categoría. Entonces la categoría podía ser realeza, la categoría podía ser estética de macho man. Hay muchísimas categorías en donde competían y la que mejor tuviera esa categoría pues ganaba el ball o el baile. Digamos que el tema de las categorías es también una estrategia para promover la inclusión de muchísima más gente en los bowls. Es decir, podías tener estéticas súper masculinas, pero también estéticas súper femeninas con las drag queens o incluso con mujeres que participan en este tipo de eventos. Y digamos que
Por ejemplo, había una categoría que es una de las más básicas, que es como Military Realness, que es como realidad militar, traduciéndolo un poco al español, que es una de las más básicas porque es básicamente pasar como que realmente eres un oficial de alguna fuerza armada. Marina, ejército, pues ya ahí depende mucho como del porte y del uniforme y de lo que decidas llevar. Y es como un performance, ¿no? O sea, eso de la actitud militar tiene que estar todo ahí. O sea, tú no puedes estar con este uniforme, pero al mismo tiempo estar como bogueando. Es como un performance en donde realmente te tienes que meter en el papel de un militar. Exacto. Es como todo un tema de crear un personaje en torno tanto a tu estética, de pasarela, por decirlo de alguna forma, como tu actitud ante el público. Es decir, que si la categoría es ejecutiva profesional, pues tienes que actuar como si fueras aquí, puedes a cotizarnos la bolsa en Wall Street. Y también lo que tú dices me parece muy importante también resaltar el espacio de inclusión, porque literal todo el mundo podía participar, porque están estas mujeres, están las mujeres trans que pueden participar, donde muchas veces, como ya lo vimos con William en el capítulo pasado, las mujeres, las personas trans no son muy aceptadas como en todos lados, pero este era uno de los pocos espacios en donde ellas podían ir y ser quienes realmente son y vestirse como quisieran, y incluso ganaban premios por esa actitud que tenían como tan liberadora y tan fierce. Siempre me pareció muy curioso que las drag queens comenzaron una época muy machista. En el siglo XVII, cuando las obras de Shakespeare eran presentadas en Londres, solo hombres podían actuar en ellas. Entonces, así que cuando las obras tenían personajes femeninos, los mismos hombres se vestían de mujeres e interpretaban los papeles que fueran necesarios. Entonces, imagínense a Romeo y Julieta, pero en vez de Julieta es un hombre disfrazado de mujer. Entonces, aquí fue donde se presentaron las primeras drag queens. Entonces, ¿de dónde viene el término drag queen? El término drag se cree que viene de cuando los hombres se ponían el vestuario, que normalmente pues era un vestido, y cuando se lo ponían, siempre casi que se arrastraba por el piso. En inglés, arrastrar es drag, entonces de ahí viene como la palabra y toda la connotación. Y pues queen, pues ya es de reina. El término drag queen no es que sea muy viejo, pero las drag queens sí vienen desde muchísimos antes. El drag como una forma de entretenimiento individual, porque estas presentaciones pues era algo en grupo, ya como una forma de entretenimiento individual empezó a tomar formas, fue a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, en los vaudeville. Es un género de teatro que combinaba la comedia, la música, la danza y el burlesque en un mismo show. Fue entonces lo que se llamaba como female impersonators o imitadores femeninos, que se convirtieron en la cara de los vaudeville, que era lo que yo entendí de los vaudeville, es que son un poco más de un street performance, más que todo, no es tanto en teatros. No tanto como un street performance, no es como que la gente vaya y baile en la calle, sino que es como, no son teatros, son como sitios, como bares, haz tú de cuenta, como strip clubs, por decirlo de alguna forma, solo que en lugar de haber mujeres quitándose la ropa, pues es un show musical de baile y danza, y pues en estos espacios pues también se desempeñaban estas drag queens primigenias. De esta época de los vaudeville se dio a conocer lo que se cree que fue la primera drag queen como tal, que se llamaba Julian Eltinge. Su popularidad llegó a tal dimensión que por una época fue el actor mejor pagado del mundo. Incluso superó a Charles Chaplin para entonces, porque eso fue como en los años 20 por ahí. ¿Es en serio? Sí. Además, porque sí, ese tipo de vaudeville tiempos modernos, querida. Bienvenida a los tiempos modernos. Sí, para entonces los vaudeville eran bastante populares, entonces generaban mucho dinero. Y las películas como que hasta ahora estaban comenzando y los actores de cine no eran tan bien pagos. Además de estas obras, no había un lugar en donde las drag queens pudieran ser ellas mismas. Por eso es que yo creo que no se conocen tantos de esa época. Fue en 1920 cuando comenzó la era de la prohibición en Estados Unidos. Paréntesis, la era de la prohibición fue una ley que se hizo en Estados Unidos de 1920 a 1933, en donde era prohibido vender y consumir alcohol. Supuestamente es que para disminuir la violencia, el crimen y la corrupción, pues, spoiler alert, no funcionó.
Entonces comenzó esta era de prohibición y se comenzaron a crear estos lugares clandestinos en donde vendían alcohol. Estaban, claro, los lugares clandestinos en donde iba la gente del común y corriente, pero también existían los lugares clandestinos en donde ya solo asistían personas homosexuales de la comunidad LGTBIQ+, y pudieron por primera vez tener la oportunidad de ser ellos mismos sin ser juzgados, o sea, poder ser ellos mismos dentro de un espacio enclaustrado en donde no los iban a llegar a arrestar o a la policía. Entonces fue gracias a esto que la cultura drag comenzó a crecer, pero pues muy en lo underground. Además que después de la ley de la prohibición, se creó una ley prohibiendo que se les sirviera alcohol a las personas homosexuales. Entonces ya todo el mundo podía consumir alcohol, menos las personas de la comunidad LGTBIQ+. Y pues a pesar de esto incluso, y se sabe que la comunidad siguió creciendo cada vez más, porque cada vez más se abrían espacios clandestinos para que estas personas que quisieran ser libres y se pudieran vestir literalmente como se les diera la gana, porque allá no les iba a llegar la policía, por lo que eran lugares clandestinos. Acá fue que se empezaron a hacer los balls o los bailes, como ya les explicamos antes. Tuvieron que pasar muchos años y una revolución gay de 1969, los Stonewall Riots, para que las drag queens pudiesen tener representación en el mainstream. Fue realmente en 1975 donde la primera drag queen aparece en una película, que se llama The Rocky Horror Picture Show, en donde el antagonista es un doctor travesti. Se llama Dr. Frankenfurter. Con esto, las drag queens y los conceptos de androginia comenzaron a ser muchísimo más prominentes en lo que fue el mainstream. Claro, el Dr. Frankenfurter le abrió el espacio a muchas personas que, como Boy George o Pete Burns, que empezaron a poder desafiar esos roles heteronormativos con más prominencia y que ya no se metían en tantos problemas. Pues estos dos, Boy George y Pete Burns, se vestían con ropa de mujer, con tacones, faldas, maquillajes, y así hacían su música. Y les fue muy bien. Oye, pero es que el poder que dan unos tacones no te lo da nada. Eso es cierto. Son lo más incómodo del mundo, pero uno se siente mucho más poderoso. Eso es cierto. Fue en los 90s cuando realmente explotó el mundo del drag, con nada más y nada menos que con RuPaul. RuPaul Andre Charles, porque sí, RuPaul se llama así, se llama RuPaul. Y eso es porque la mamá no quería tener un hijo ordinario, entonces lo puso RuPaul. RuPaul ya venía haciendo presencia en la cultura del ballroom, de los balls en Nueva York, y ya era muy conocida para entonces en la comunidad, pero pues esto siempre fue muy underground, esto nunca, no como que las masas conocieran como todo este tema, no, esto hasta ahora yo creo que se está destapando y lo estamos conociendo. Pero entonces él rompió fronteras y se convirtió en una estrella internacional en 1992 con su sencillo Supermodel, You Better Work. Para los que ven Drag Race, de esta canción es donde salen la mayoría como de las frases o catchphrases que dice RuPaul en su programa, como sachet, chanté, you better work. Todo eso sale de ahí. Escuchen la canción. Y yo la primera vez que lo escuché, a mí me sonaba mucho y me acordé que sale en la película de Lizzie McGuire, cuando Lizzie se está midiendo los vestidos como para salir en el concierto. Esa es la canción que suena en esa película. ¿Es en serio? Entonces imagínense una canción de una drag queen en la película de Disney. Además, Lizzie McGuire, que dentro de todo era un show bastante vainilla. Esta canción se convirtió en un himno para los bares en Estados Unidos. Incluso Kurt Cobain dijo que esta canción era de sus favoritas que salieron ese año. Desde entonces, RuPaul no ha parado de romper barreras. Pues gracias al éxito que tuvo con esta canción, se convirtió en la primera drag queen en ser portavoz o vocero de la marca de cosméticos MAC y tuvo su propio show en VH1 llamado The RuPaul Show, que aquí fue donde conoció a Michelle Visage. Y en 2009 RuPaul lanza mi programa favorito que se llama RuPaul's Drag Race, que es una competencia para encontrar a la mejor drag queen. Pues en Estados Unidos fue en principio, pero ya ahorita el cast o las drags que van ya pueden ser de todo el mundo. O sea, la última temporada había una reina francesa, entonces ya a la mejor drag queen. Pero vivía en Nueva York, entonces no sé realmente si tienen que desempeñarse en Estados Unidos o no, porque ella vivía hacía como 3 años en Nueva York. Ah, bueno, sí, tiene razón. Bueno, el reality ya lleva 12 temporadas, 3 spin-offs y RuPaul se ha ganado 4 Emmys consecutivos como mejor host de un reality y como mejor reality.
en los Emmys. Es un programa que lanzó definitivamente al mainstream la cultura drag. O sea, si no lo había hecho ya el documental que salió en los 90 de Paris is Burning, que a la gente común y corriente como nosotros, que no conocemos nada de eso, de pronto nos dio una idea, pero es realmente cuando RuPaul saca este programa de televisión en donde todo el mundo lo puede ver, que realmente conocemos este fenómeno que se lleva dando desde hace por lo menos 40 años. Y pues, como ya ha estado en televisión durante 10 años, ha demostrado que es un arte que realmente requiere de muchísimo talento para todo, porque no solo hablo de los balls, sino ya estoy acá hablando un poco específicamente más de las drag queens, que ellas se tienen que saber maquillar, muchas de ellas incluso diseñan su propia ropa, muchos de ellos hacen comedia, cantan, son personas que son excesivamente talentosas. No, y siento que muestra esa otra faceta del drag, o sea, no es simplemente hombres vistiéndose de mujeres, sino es todo un tema de interpretación, de desarrollo de alguna forma musical, porque usualmente pues bailan y hacen lip sync y todo este cuento, pero entonces no solamente es eso, sino también hay reinas de comedia y hay reinas de moda, entonces como que incluso hay concursos, ahí fue donde yo me enteré que hacían concursos como Miss Drag America, o sea, como que literalmente hay reinados drag. Además, yo siento que RuPaul con este programa ayudó mucho a que se cayeran muchos estereotipos que se tenían en cuanto a esta comunidad, porque hay muchas personas que todavía piensan que drag queen es igual a transexual, lo cual no es cierto. O sea, una mujer trans es mujer. Una drag queen puede ser un hombre que se quiere vestir como mujer, pero no necesariamente es mujer. Ahora, también hay drag queens que descubren dentro de su drag que realmente sí son mujeres trans, como le pasó a Gia, ¿qué? Gia Gunn y a Carmen Carrera. También. Sí. Y como las mujeres trans tienen todo este estereotipo que son pues trabajadoras sexuales, entonces yo siento que el drag ayudó muchísimo a quitar estos estereotipos que ya se venían dando, porque al principio mis papás, me acuerdo que a mí me gustaba mucho ir a shows de drag queens que venían aquí a Colombia y a ellos no les gustaba que yo fuera porque pensaban que era como algo súper sexual, que se quitaban la ropa. Pues sí, se quitan la ropa, pero hay como otro vestido debajo, o sea, es como todo un arte completamente diferente. Como que la gracia es que nunca quedan desnudas. Sí, y es algo que ya es súper mainstream, ya es algo que no debería estar más escondido. Yo siento que muchas personas deberían abrir un poquito más la mente y ver que realmente eso ya no tiene nada que ver. Entonces me ha gustado mucho cómo RuPaul ha ayudado a sacar al mainstream como todos estos talentos y que pues que esta comunidad reciba todo el respeto y la admiración que se merecen. Bueno, y hay otro componente, además del drag, que forma parte de esta cultura ballroom y es tal vez una de las manifestaciones más emblemáticas dentro de esta cultura y es el Vogue, que es un estilo de danza que realmente va mucho más allá, como pues ya lo veremos, que se caracteriza por sus movimientos que cogen como base los movimientos y las poses asociadas al modelaje, a las portadas de las revistas y las posiciones de algunas figuras de los jeroglíficos egipcios, dándole una reinterpretación que abarca aspectos mucho más allá de lo estético. Se trata de una actitud de fierceness, como de emberracamiento, pero como de empoderamiento más bien, de reivindicar a una población segregada por razones tanto de orientación sexual como racial. Porque los balls y todo este tema de la cultura de los ballrooms lo empezaron fue personas de la comunidad, los negros y los latinos. Entonces el Vogue es una forma de expresión que cuenta con 6 elementos clave a nivel de movimiento. El primero es el catwalk, que básicamente es caminar de forma lineal como si estuvieras en una pasarela, o sea, piensa tú Adriana Lima en Victoria's Secret, tal cual. El dog walk, que es un desplazamiento que se hace como en cuclillas, como agachado, pasando rápidamente los movimientos que requieren equilibrio. Entonces vas caminando agachado, pero en simultánea pues vas haciendo movimientos con los brazos y estos generalmente se hace sobre las puntas de los pies o en tacones. Entonces pues, o sea, imagínate tú
ir agachada por la vida en tacones, que caminar en tacones pues no es tan fácil. También está el hands performance, que son movimientos rápidos con los brazos, las muñecas, los dedos y las manos, que de alguna forma es como lo que le trae toda la magia y la fantasía a este estilo dancístico. Y está también el floor performance, que se refiere como a todos los movimientos realizados usando el suelo, o sea, como arrastrarte o posiciones en el suelo, ¿sabes? Como este tipo de cosas. También están los dips, que realmente es como una caída. Tú estás haciendo tu coreografía de pierna y te dejas caer generalmente con una pierna doblada debajo. Y esto es lo que muchos conocen erróneamente como death drop, por sus alusiones a programas como por ejemplo RuPaul's, que se caen, o sea, como que literalmente es la caída y uno que como, esos son los dips, eso es su nombre real. Y los giros, que pues claramente son el elemento dancístico más fuerte y que están mucho en estilos de baile, porque además hay estilos dentro del Vogue y por ejemplo hay uno que es el femme, que es como el más femenino de todos, que es donde más giros realmente se utilizan. Entonces, como mencioné, pues hay varios estilos y por ejemplo está el Old Way, que es como el más pausado y tradicional, que básicamente es pasar de una pose a otra, pero además, o sea, todas estas son poses básicamente de revistas. Entonces vas aquí, todos como súper... Es que es muy difícil explicarlo no visualmente. Es como si estuvieras en una sesión fotográfica. Fotográfica, exacto. Es como si estuvieras en una sesión fotográfica, pero puedes integrar elementos como el catwalk y como el dog walk para darle como dramatismo al asunto. También hay mucho old way de piso, porque como son poses hay mucho old way de piso, entonces pues es también muy interesante eso. Está el New Way, que toma los movimientos del Old Way y les añade transiciones entre las poses que les exigen una mayor flexibilidad corporal. Por ejemplo, es común ver yo haciendo la investigación para este capítulo vi muchos videos de balls. Hay muchos balls en París y hay en la coreografía del New Way hay mucha gente como con articulaciones dobles. Entonces es de esta gente que tiene un poder de contorsionismo, una cosa increíble, pero eso no le quita elegancia al baile. Es una cosa impresionante, súper chévere de ver. Si no, igual pues les vamos a dejar, yo creo que un par de videitos, tal vez un par de días después de que salgamos al aire con este capítulo. Y además añade unas series de transiciones, entonces digamos que es más bailadito que el Old Way, es menos estático, es más móvil. Y el femme es una exageración de los movimientos femeninos que tiene influencias de ballet y de danza contemporánea. Por eso les decía que este es el estilo un poquito que es más bailado del Vogue. Básicamente es vivir la fantasía de una pasarela si las modelos bailaran, para que se hagan una idea. En todo caso, busquen videos, es fantástico. En YouTube hay un montón. O sea, busquen como por los 3 distintos estilos de baile y les salen los 3 estilos de Vogue. Bueno, pero para ahondar un poco más sobre este tema del Vogue, nos acompaña Diego López, quien es bailarín y forma parte de una Kiki House, que ya también nos va a explicar qué es, que es Diego López, que es bailarín, performer y forma parte de la House of Cobras. Diego, bienvenido. Cuéntame un poco cómo llegaste tú a House de la Blanca y pues a House of Cobras realmente. Bueno, resulta que yo estaba en la ciudad de Nueva York, estaba viviendo como mi Pride y justo antes de estar allá yo había entrado a Missy en Colombia y había visto un man que es de Missy que se llama José Toledo, había visto que él hacía Vogue como en su perfil porque nos seguimos en Instagram y él estaba justo en Nueva York en esa época, o sea, para ese mismo Pride estaba él allá y empezamos como a hablarnos como veámonos, no sé qué, pero yo estaba súper ocupado y de la nada él llegó a Colombia y subió como audiciones para De la Blanca y yo, ¿what? Audiciones, yo quiero bailar Vogue. Fue como, además que en Nueva York se vive el Vogue. Me recuerdo mucho que estaba en una fiesta y estaba bailando con uno de los mejores amigos de mi novio y empezamos a bailar en la pista y era Vogue, o sea, era jazz porque yo hago jazz, pero todos los movimientos que él hacía eran Vogue y me encantaban, era como, ¡ah! Y cuando empecé a ver que había movimiento detrás de eso fue como, no, quiero estar ahí. Y José abrió las audiciones, pero yo no estaba acá. Entonces yo le escribí como, José, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te tengo que mandar para la audición? Entonces me dijo, mándame un video, unas fotos y yo se las muestro al father de la Blanca, como la estructura del Vogue,
dentro de una casa, porque es como una familia. El Vogue, o sea, dentro del Vogue hay familias. Entonces, yo como que dale de una, le mandé toda mi información y le dije, yo no puedo estar en las audiciones de Colombia porque estoy acá en Nueva York, pero me encantaría estar, estoy súper interesado. Y él como que, ¿querés entrar en serio? ¿Estarías dispuesto a estar en una familia? No sé qué, como que me dijo que no era un crew, sino que era una familia. Y entonces así llegué a De La Blanca, fue como por medio de José Toledo, que es mi moderadora, y conocí esta familia que estaba en Nueva York, pero que jamás me vi con ellos, como con el FADER no me vi, porque hasta que no estuve en Colombia otra vez, como que no empecé ensayos con De La Blanca. Cuéntanos un poco, sobre todo para nuestra audiencia que puede que no sepan, ¿en qué consiste toda esta Vogue culture del voguing? ¿Qué es el Vogue? Ok, el Vogue se crea en los años 70, 80, en los piers de Nueva York, que son los muelles donde se iban los bailarines a batallar, digámoslo de una forma. Entonces, ahí empezaron a ver estas batallas, porque el Vogue es como, las salidas del Vogue son como batallas, se caminan en categorías. Entonces, tú compites con otra gente. Entonces, este movimiento empezó en los muelles de Nueva York y se empezaron a crear familias porque como había tanta comunidad negra, latina, homosexual, transexuales, travestis, drag queens, o sea, había gente del LGBTQ plus family y empezaron a crearse familias entre ellos porque había tanta gente que no tenía recursos, que sus papás los habían echado de la casa porque eran gays o querían ser mujer o tenían X o Y motivo para ser diferentes, los echaban y se empezaron a crear estas casas donde había una mamá, un papá y esta gente se encargaba en Nueva York de darle hogar a esas personas que no tenían casa dentro de la cultura del Vogue, porque eran como bailarines, eran personas que competían, que salían a caminar los balls, como se dice, del Vogue. El Vogue, yo creo que no es una danza, o sea, algo que me dice mover José todo el tiempo, y es algo que él aprendió de La Blanca, de nuestro padre, es que no se puede pensar como bailarín, porque no somos bailarines, somos voguers. El Vogue como que guarda varias cosas dentro de eso, la danza, digámoslo de alguna forma, porque yo si es una danza, si se baila dentro del Vogue y hay unos pasos, digamos, por ejemplo en el Vogue Femme, que es como uno de los estilos que más me gusta, sí se baila, pero somos voguers, es como un movimiento, digámoslo, no es una danza. Yo definiría el Vogue como un movimiento. Mencionaste el tema de los bowls. Porfa, cuéntanos en qué consiste un bowl. ¿Qué sucede en un bowl? Ok, ¿qué sucede en un bowl? Resulta que estas familias de Nueva York, neoyorquinas, se reunían en X. Ya cuando se volvió un movimiento, ya cuando esto empezó a coger mucha fuerza, ya los peers pasaron a otro plano y esta gente empezó a alquilar, digamos, recepciones y hacían estos super eventos donde había una pasarela en la mitad, unos jueces en el fondo y alrededor había miles de mesas, bueno, no miles, muchas mesas, donde se reunía esta gente que era discriminada por la sociedad a ser ellos, a vivir su fantasía, a ser quienes ellos querían ser en realidad, ya fuera una supermodelo o un super militar, un super bailarín, o sea, hay miles de categorías dentro del bol. Entonces se camina y la idea es que vas a ser quien tú quieres ser esa noche, ¿me entiendes? Como que vives tu fantasía. Y en estos balls llegaba cada familia, llegaba una familia, cada familia y cada familia tenía sus representantes en X categoría, o sea, hay miles de categorías que se inventan y que cada vez crecen y hay más y más y más y más. Y entonces estos balls, que eran como los super eventos, se reunían las familias, entonces sí, llegaba cada familia y cada familia como que mandaba a su hijo o a su primo o a su... Siempre hijos, padres, como hermanos, entonces como que mandaban a su X representante a caminar este bol y competían entre familias. Ese es el bol. Ahora obviamente es algo que es un movimiento mundial que está por todo el mundo, entonces estas personas que empezaron digamos, que eran de Nueva York, empezaron a viajar a París. En estos lugares se empezó a crear la cultura y a crecer de mil formas, entonces ya hay como miles de casas en el mundo. Hay academias que dan Vogue como
un estilo de danza, digámoslo así, porque es como lo que es, pero en realidad los balls son como esos, como lugares para ser quien quiere ser y para competir, hay como categorías para competir. Y son cosas que uno ve en muchas partes, como que la discriminación siempre está, ¿me entiendes? Entonces, como, o sea, un lugar que sea como tan inclusivo me parece igual, porque es súper shady además, o sea, como que igual es un ambiente que está lleno de mucha carga de egos, de extravagancia, o sea, de muchas, todo es demasiado, pero igual está dentro del amor, ¿me entiendes? Como que es algo súper inclusivo, porque simplemente es toda esta gente que no podía ser, se reunió para ser, entonces es como, obviamente tiene que tener mucho amor, ¿me entiendes? Entonces es como un movimiento que a mí me encanta, a mí, o sea, como que apenas yo empecé a conocer sobre él y apenas empecé a nutrirme más, como que decía, "Ah, ya, este es mi lugar, como que me encanta y quiero hacer parte de esto". Ven y cuéntame un poquito cómo funciona el tema de los balls acá, como que sé que tú has desfilado en varias categorías y eso, y sé que incluso ustedes hicieron un evento el año pasado o a principios de este año. A principios de este año, sí. Cuéntame un poco cómo se mueve el tema de los balls y de ese tipo de espacios que se están generando para expresarse de esa forma. Claro que sí, mira que yo tenía mucho miedo de entrar a un ball, o sea, como que por lo general cuando nosotros entrenamos, cuando entrenábamos con De La Blanca, antes de que nos volviéramos cobras, porque ahora somos cobras, como que estábamos ahí entrenando para esos balls, ¿me entiendes? Como que cada entreno nos enfrentábamos entre nosotros, pero yo jamás como que no sé, como que hubo varios balls, pero yo no estaba de pronto acá en Colombia o no sabía del tema, ¿me entendés? Como que cuando habían balls y yo estaba en Bogotá, como que todavía no sabía como de la cultura ballroom. Y se dio esta oportunidad de que con José y House de la Blanca hiciéramos Hold That Pose for Me. Y en este evento, como que José nos dijo como cada uno tiene que caminar en algo porque estaba dentro del reglamento que podíamos caminar dentro como este ball. Y entonces como que nos dijo, tú caminarás tan, 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 yo caminé Sex Siren, hay muchas categorías, como que está Butch Queen, Vogue Femme, que es como una categoría más bailada, Sex Siren es como de mucha actitud, como de caminar. Está All Way, que es como un estilo dentro de la danza del Vogue, digámoslo así. Está Face, bueno, hay miles de categorías y acá en Colombia han habido muchas, o sea, han habido muchas antes que esta, obviamente siento que en Bogotá hay mucha cultura de Vogue, de pronto no está enseñada de la mejor forma, digámoslo así, como que siento que la educación que tengo yo en Vogue ha venido como de Nueva York, ¿me entiendes? Del lugar donde se creó este movimiento, entonces siento que hay muchas casas, digamos, en Bogotá o voguers, que se dicen voguers, que son bailarines, que pasan información que no es, pero que igual siento yo que como que el Vogue es tan inclusivo que obviamente está bien, o sea, ¿me entendés? Porque igual es parte de la cultura, pero siento que como que han habido balls en Bogotá que de pronto no son igual que un ball en el resto del mundo, ¿me entiendes? Pero igual hay mucha cultura. Sé, porque he visto fotos y he visto imágenes y videos de balls que han ocurrido en Bogotá, de los cuales yo no tenía ni idea. Y es como, wow, me encanta, es como, ¡ah! El Vogue es una chimba, independientemente de que sea como en Latinoamérica y sea como acá, ¿me entendés? Ese evento que hicimos nosotros estuvo increíble, yo lo amé. O sea, ese día fue demasiado wow, los jueces como viéndonos caminar, la gente súper enloquecida con las categorías, súper chocada, por ejemplo, cuando salió Sex Siren, que fue la categoría donde yo caminé, hay balls de runway, entonces es la pasarela súper top, o sea, te sientes en Milán viendo un fashion show, o hay categorías que son más bailadas y la gente baila y los jueces están al fondo, está la pasarela, los jueces están al fondo y ellos te dan o chop, que es como sales, como no, bye, no sirve, no. O está tus tens, que son como ten, 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 o sea, ten, yes, yes, tens. Dance across the board. Tens across the board, ajá. Entonces cuando te dan tus tens, tú vas subiendo de categoría, vas subiendo como pasas a la siguiente ronda y ya te toca como enfrentarte con otra gente.
¿Qué es lo que crees que esté causando que los balls y que esta ball culture esté teniendo como tan amplia acogida a nivel internacional? Bueno, yo siento que ahora el tema de inclusión está por todas partes, como que es un tema que se mueve mundialmente, o sea, como que la inclusión ahora es algo importante. Siento que es un tema que es fundamental tratar desde la niñez, primero que nada, como que entre más gente lo conozca, como que cada vez esta inclusión va a ser más fuerte. Y siento que el Vogue y el ballroom puede ser algo súper pesado, porque es una cultura súper extravagante, como eso que te decía ahora, como el sexo, pero siento que es una cultura que está hecha desde el amor, ¿sí me entiendes? Entonces como que igual todo el mundo quiere conocer todo ese tipo, como que está tan lleno de magia que yo siento que el mundo quiere empaparse de eso, ¿me entiendes? También desde el mensaje de que puedes ser quien quieras ser, primero que nada. Y segundo, desde el arte que se puede como crear en un bol, como que tú ves un bol y les recomiendo que se vean Pose, que está en Netflix, hay como creo que 3 temporadas o 2. Esa serie es como wow, tienes que vértela si estás interesado en saber de la cultura ballroom y el Vogue, mírate esa serie. Y se pueden ver un documental que se llama Paris is Burning. Paris is Burning. Se pueden ver ese documental que ahí cuenta. Y creo que ese documental cuenta también un poco la parte cruda de esta cultura. Y creo que el mundo quiere eso, como ahora el mundo se mueve por la extravagancia, por la belleza, por la moda, y siento que el Vogue va mucho con eso. Puedes crearte tantas formas dentro del Vogue. Yo creo que nos sentimos obligados como a dar un mensaje en todo este, digamos, este momento que estamos viviendo, que obviamente vamos a recordar todos y que va a ser como historia mundial. La creación en estos momentos es como tan importante y el Vogue es algo en lo que se puede crear tanto que creo que también eso influye mucho como en la fuerza que está cogiendo ahora. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de todo el mundo del Vogue? ¿Qué es lo que a mí más me gusta? Creo que me siento súper respaldado. El tener una familia, House of Cobras, atrás mío, como sentir ese apoyo de gente tan increíble, como tan mágica, que está llena como de tanto talento, tantas ideas, tanta creatividad, tanta inspiración, tanta magia, como que son seres de luz que crean y que son artistas además, porque no hay nada que yo admire más que un artista, es como wow. Y artistas como ellos que son como esa gente que yo digo que me quita el aliento cuando los veo, que yo los veo así siendo ellos como performance, como lo que sea que hagan caminando, si están caminando, si están bailando, como que cuando entreno con ellos es como wow, sentir que toda esta gente que apoya y ama tanto lo que tú haces está ahí contigo, es como algo que no tiene precio, ¿me entiendes? Como que siento que eso es algo que me gusta demasiado del Vogue, como tener una familia y poder saber que puedo contar con ellos, como que yo sé que ellos están ahí para mí y que además de eso apoyan mi arte, entonces como que si estoy con ellos voy a, además de sentirme amado y respaldado, voy a crecer como artista y es algo que es súper importante dentro de la cultura y digamos que un profesional del arte es como súper importante seguir en movimiento, crecer, aprender, como estar siempre informado, conociendo nuevas cosas. Y siento que es algo que me mueve las fibras, es como que el arte que da el Vogue, digamos, la danza, la belleza, los movimientos, la calidad de movimiento, digamos, la pasarela. Siento que vivir tu fantasía y tener ese apoyo y esa inspiración es como algo que me mantiene vivo. Entonces creo que eso es lo más importante dentro del Vogue. Es como, para mí eso es como lo que ahora me genera y es como lo que me mueve por seguir ahí, como por conocer más, por inspirarme de él, por seguir teniendo conexiones, como por aprender y sentirme amado también, como es como es como un mix de todo eso, es como wow. ¿Cómo funciona el tema de las familias? El tema funciona de la siguiente manera. Pues te voy a contar como la historia que yo sé. Por ejemplo, House of Cobra se creó acá, en Colombia. Entonces, esta casa es una Kiki House. No es una casa que está creada en Nueva York, que es una main house como de la Blanca, la casa de la que venimos y en la que, digamos, tuvimos nuestra primera formación, porque José
Mother Jose como que su primera formación fue ahí, y ahora él abrió su casa porque ya con todo ese conocimiento que tiene y todo ese, digamos, bagaje que hizo con De La Blanca, porque creo que duró 2 años con ellos, creó su propia casa acá en Colombia, entonces se volvió una Kiki House. Las casas, las main houses, que son como las casas originales en Nueva York que se crearon en esos años donde competían en el pier, en los piers, como que esas casas son las main houses o casas que están creadas directamente en Nueva York porque ese movimiento se creó ahí. Ahí se creó este término de houses y de familia y de acoger a todas estas personas que están sin casa porque son discriminados por sus familias. Entonces esas son como main houses, como casas, digamos, certificadas, digámoslo así, por ser casas de wow. Yo lo veo de esa forma, pero en realidad son main houses, simplemente eso. Son como casas de Nueva York. Y alrededor del mundo hay casas que son Kiki Houses, obviamente, porque no están en Nueva York, y esas casas se crean por gente que sabe la cultura o ha sido parte de alguna familia dentro de las familias de Nueva York, y se llaman Kiki Houses. Y pues la jerarquía, hay padre, es una familia, o sea, es literalmente una familia, pero es tu propia familia, es como un grupo de personas que quieren volverse su familia, entonces se ponen etiquetas y hay una mamá, un hijo, hay príncipes, hay princesas, hay hermanos, y es como tu familia, y ya. O hay abuelos, abuelas, así. Ay, ¿cómo así que hay abuelos y abuelas? Eso sí no me la sabía. Sí, creo que sí, porque en De La Blanca había un grandfather, o sea, como Julián, que era nuestro papá, tenía un grandfather. Y él falleció y nos mandaban como cosas de él, videos de él cuando bailaba, o sea, como que el entrenamiento era directamente de los balls que ellos habían hecho en los años 70, 80, como que tenían sus videos de todas sus salidas caminando, entonces como que nos decían, mira, así se hace tal cosa, de este movimiento, así, ta, ta. Entonces como que igual somos formados por tu propia familia, ¿me entiendes? Por ejemplo, en París creo que hay mucha gente que ha viajado a París. En París hay obviamente casas súper famosas. Ahí no sé si son main houses, pero creo que son Kiki. Pero por ejemplo hay familias allá también súper famosas que son muy fuertes, que tienen un estilo de Vogue fantástico. Y así es como la jerarquía de las casas. No, pues gracias, Dieguito, la verdad. Además de todo eso, de lo que ya hemos hablado el día de hoy, la sociedad le debe más de lo que pensaría la población LGBTIQ+. Y no me refiero únicamente a que existan shows televisivos como RuPaul's Drag Race, aunque Camila lo agradece profundamente, sí, gracias, sino aportes reales hechos por miembros de esta comunidad que permiten que nuestros estilos de vida actuales sean posibles. Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos es el caso del inventor y matemático Alan Turing, a quienes algunos de ustedes posiblemente conozcan a través de la película Código Enigma. Este señor fue uno de los precursores de la informática y en parte a él le debemos los conceptos de algoritmo y computación. Sus aportes en el proyecto Enigma del MI6, del cual habla la película que les acabo de mencionar, búsquenla, en serio, es buena. Está en Netflix. Y es con Benedict Cumberbatch. Se calcula que los esfuerzos realizados por el equipo del MI6 en el que estaba Alan Turing ayudaron a salvar más de 10 millones de vidas y a reducir la duración de la Segunda Guerra Mundial en cerca de 2 años. Su legado es lo que hace posible que ustedes me estén escuchando en este momento en cualquier tipo de dispositivo electrónico complejo como un celular o un computador. Por su homosexualidad, Turing fue condenado a castración química y murió 2 años después en circunstancias poco claras tras morder una manzana envenenada con cianuro. Otro caso destacable dentro del mundo científico es el de Sophie Wilson, una mujer trans que formó parte del equipo que diseñó la primera CPU, esas cajas gigantes que tenían los computadores y que ahora vienen integradas a las pantallas, y actualmente se desempeña como directora de un gran conglomerado tecnológico. Claramente, el arte también se nutre fuertemente de la población LGBTIQ+, y de no ser por la existencia de hombres como Yves Saint Laurent, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Gianni Versace, entre muchísimos otros, el mundo de la moda como lo conocemos hoy en día sería algo muy diferente. Esto por supuesto no significa que no hayan existido grandes diseñadores de fuera de la comunidad, como es el caso de Oscar de la Renta o Madeleine Vionnet, pero el hecho es que debido al estigma que tiene la moda ante el patriarcado como un asunto netamente femenino,
influyó en que la presencia de los hombres gays fuera de predominante, y pues le debemos el mundo de la moda de todo el siglo XX. El mundo de la música no ha sido ajeno a la nutritiva influencia de la divergencia, con personajes reconocidos como Freddie Mercury o Boy George, que ya lo mencionó Cami, o incluso Billy Porter, y algunos más actuales que siguen produciendo música increíble como LP, Cali García o Mika. Como Sam Smith también. Artistas como ellos, que han logrado llegar a miles de espíritus a través de su música, ponen de manifiesto que todos somos iguales y que sin importar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, todos tenemos la capacidad de apreciar la belleza y la fuerza que reside en las manifestaciones artísticas. Creo que también deberíamos hablar de artistas que no hacen parte de la población LGTBIQ+, pero que de igual forma tuvieron muchísima influencia en esta comunidad. El mayor ejemplo es Madonna, como raro yo hablando de Madonna. Se convirtió en un icono gay desde su primera aparición como artista en los años 80. Desde entonces ha estado hablando de cómo personas de la misma comunidad han hecho parte esencial de su vida, como su profesor de baile, sus fotógrafos, sus bailarines, y en su video de Open Your Heart incluye una drag king lesbiana y 2 marineros gays compartiendo un abrazo. Es la primera vez que pasaba como algo parecido para entonces, y era la primera vez que un artista tanto renombre hacía esto. Y la verdad no le quiero echar tierra a nadie, pero Madonna fue, yo creo que la luz en la oscuridad de muchísimos jóvenes, porque ella ha estado vindicando los derechos de la comunidad incluso antes que íconos como Freddie Mercury y Boy George, que para entonces, en los 80s a comienzos, no habían salido del closet. Entonces Madonna fue la que llevó la cultura gay realmente al mainstream con la canción de Vogue, que le mostró a todo el mundo que viste el video cómo era la cultura más o menos de los balls y especialmente de este baile. Lastimosamente pues pasa que mucha gente cree que entonces que fue Madonna la que se inventó este baile, y creo que Madonna tampoco ha hecho mucho para desmentir esto, pero pues es el trabajo de todos nosotros pues decir que no, que Madonna no se inventó esto. Ella cogió inspiración de esto, pero ella no se inventó este tipo de baile. Judy Garland, para quienes no la conocen, es quien interpreta a Dorothy en El Mago de Oz y quien canta la legendaria canción Somewhere Over the Rainbow. Judy tuvo una vida muy dura. Ella fue estrella desde muy pequeña, desde que tenía por ahí 15, 16 años, y por eso mismo tuvo muchísimas presiones para mantenerse delgada y joven. Ella incluso en la película del Mago de Oz, ella ya tenía 17 años en esa película, pero para que no se le notara el busto, le ponía como un corset especial para aplanarle literalmente el busto y que se viera como más niña. Entonces, todas estas presiones del estudio de Warner las demostró durante toda su vida. Ella tenía una adicción a pastillas para dormir y un montón de pastillas más que se las daban desde que era pequeñita. Judy Garland se convirtió en un icono en los 60s cuando en una entrevista comentó que no le importaba que la mayoría de sus fans fueran gays, que ella eso de verdad que no le importaba. Entonces desde entonces los gays han dicho que es un icono, especialmente porque es una comunidad que ha sido tan odiada, que ha sufrido mucho. Ellos entienden mucho por todo lo que pasó con Judy Garland. También tengamos en cuenta que es que El Mago de Oz, que pues es esta película que estás mencionando, salió en el año 1939, que era una época en la que pues el mundo era totalmente distinto y la percepción que se tenía de las personas homosexuales a nivel global era pues de que eran unos enfermos mentales, de que eran unos depravados. Además la canción Somewhere Over the Rainbow significa como un mensaje como de esperanza, como de que a pesar de lo mal que le estás pasando ahorita, pues más allá, Somewhere Over the Rainbow debe haber luz, vas a ver que vas a tener un mejor futuro. Entonces la canción también ayudaba muchísimo. Desde entonces, los gays han dicho que es un ícono, especialmente porque realmente entiende por todo lo que tuvo ella que sufrir. Y pues ellos, al ser un grupo perseguido durante años, ellos entienden de verdad cuál es el verdadero sufrimiento. Incluso hay rumores que dicen que Stonewall se dio por la muerte de Judy Garland. Hay una entrevista de Sylvia Rivera, que ella fue como una de las precursoras de Stonewall con Marsha P. Johnson, que dicen que ella esa noche no iba a salir porque estaba muy deprimida porque se había muerto Judy Garland. Y una amiga de ella le dijo, no, mira, vamos a Stonewall, vamos, le pasamos rico, vamos y lo hacemos por Judy. Y Silvia Rivera dijo, listo. Y fue como
ella dice eso, ¿no? Como que cree que hay como una rabia colectiva que también ayudó a que se ayudaran a levantar. Son rumores, pero pues me parece muy chistoso que se dice que Stonewall fue gracias a la muerte de Judy Garland. Hoy en día el impacto de la cultura gay incluso ha sido muchísimo más grande. Poco a poco se ha ido visibilizando esta comunidad y aunque muchas veces el portrayal o como se muestra a los personajes gays en películas es bastante estereotípico, o sea, no todos los hombres gays son medio afeminados y con amor a la moda y con amor a los makeovers, no. Y con el paso de los años ha sido muchísimo mejor. Ya tenemos series como Modern Family, en donde muestran un modelo de familia con dos padres gay, que uno es un director de fútbol de un colegio y el otro es un abogado. También está Pose, que es una gran serie y que gira alrededor de la cultura del ballroom de los 80. Que además trata no solamente el tema del ballroom, sino también realmente todos los problemas que tuvo y que ha tenido y que tiene que afrontar esta población. Por ejemplo, todo el tema de la no aceptación de las mujeres trans, toda la crisis del VIH y el estigma que pesa sobre la gente que tiene el virus. Es una serie que siento que tiene mucho peso en lo que realmente es la problemática que viven, las problemáticas que viven las personas LGBTIQ+. Sí, Pose lo demuestra muy bien esa problemática, lo hace muy bien. También está Glee, que aunque ya se acabó hace 5 años, se mete mucho con la vivencia de personajes homosexuales en su adolescencia. Esto antes no pasaba, mostraban era personajes gays como adultos, pero desde pequeños y adolescentes, pues esto antes no pasaba. Y también pasó mucho que justamente con la muerte de Naya Rivera, como en estos días se han destapado muchos testimonios de muchas mujeres lesbianas que dicen que Santana las ayudó a descubrirse, las ayudó a salir adelante. Es como un personaje, tenían una representación en la televisión y les ayudó mucho. Para los que no vieron la serie como yo, Santana es el personaje de Naya Rivera. Gracias, qué pena si no expliqué eso. Santana es el personaje de Naya Rivera y además es un personaje, pues no quiero decir polémico, pero el personaje es en un momento sí tuvo cierto escozor y hubo gente que fue como un momento como así. Además porque siento que rompía con un estereotipo muy grande que pesa sobre las mujeres lesbianas, y es que hay gente que cree que es que todas las lesbianas son feas y marimachas, y es como, pues no. Santana era la porrista, o sea, como de las niñas pues populares, porristas, el estereotipo divina. de niña popular que se preocupa un montón por su apariencia, ese estereotipo, esa era como Santana. Mean Girl, como de las malas al principio. Una Mean Girl. Entonces esto ayudó muchísimo a muchas personas que pudieran salir del closet. Con todas estas series que he mencionado han mejorado mucho el panorama, porque es que ya no utilizan el término de ser gay como un chiste, que es lo que hacen muchas series y muchas películas que hacían antes. Entonces hoy hay series como Brooklyn Nine-Nine, que cuenta la vida de Raymond Holt, que es el jefe del recinto, que es abiertamente gay, pero eso no define completamente al personaje. Hoy en día el personaje gay afortunadamente ha ido evolucionando y ya no es la única característica del personaje. O sea, son personas comunes y corrientes como todos, que tienen sus vidas, que tienen sus complicaciones, que les va bien o mal en el trabajo, y además de eso son gays. No es como un trait o una característica que sea lo único que define a ese personaje. Ejemplos de esto son Rosa Díaz, que también es de Brooklyn Nine-Nine. Está Titus Andromedon en Unbreakable Kimmy Schmidt. Está Sophia Bursett en Orange is the New Black, que es una mujer trans. Está Annalise Keating en How to Get Away with Murder. Tanto de los personajes de Orange is the New Black forman parte de este ejemplo. Y si bien pues son mujeres que están presas, hay mujeres que están presas porque las metieron en una situación de la que no podían salir. ¿Sabes? Como que no todas son pues la criminal de la mafia rusa, ¿sabes? No todas. También está Arizona Robbins y Cali Torres en Grey's Anatomy, y pues estoy dejando muchísimos más personajes por fuera, pero hay que tener en cuenta que realmente la representación de la comunidad sí ha mejorado muchísimo. Falta todavía mucho, pero ha mejorado mucho. No, y es muy reciente y por ejemplo hay un tema a nivel de representación, sobre todo con las mujeres trans, y me parece que Sophia Bursett es un ejemplo en este caso. Y es, por ejemplo, yo no sé si tú sabías que pues en Orange is the New Black hay unas escenas en las que pues ella interpreta a una mujer trans. Ah, sí. Y hay unas escenas donde está ella previa a la transición, se supone, y tuvieron el detalle de fina coquetería que la actriz que interpreta a Sophia Bursett tiene un hermano gemelo.
Y esas escenas de ella donde aún tenía una fisonomía masculinizada, las grabaron con su hermano gemelo en lugar de pedirle a ella que se disfrazara de hombre. Y digamos que ese tema, por ejemplo, es un tema que despierta mucho escozor, porque, por ejemplo, películas como La chica danesa, que es la historia también de una mujer trans, pues el papel lo interpretó un hombre cis que es... ¿cómo se llama este actor? Eddie Qué raro. Redmayne. Eddie Redmayne, gracias, Eddie Redmayne. En la misma serie mexicana La Casa de las Flores, que María José, que es una mujer trans, la interpreta el español Paco León, que también es un hombre cis. Entonces hay todo un tema porque hay muchas mujeres trans y hay muchos hombres trans que son performers, que son actores. Y existe, digamos, esa inconformidad respecto a que por qué, si el personaje está concebido como un personaje trans, pues por qué no dárselo a una persona trans, ¿sabes? Y esto pasó con Scarlett Johansson. No me acuerdo de qué película era, pero salió una noticia que Scarlett Johansson iba a interpretar un papel de una mujer trans, creo que era una mujer trans. Y ahí sí mucha gente salió a decir que no, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, Scarlett Johansson no se va a quedar sin trabajo por no interpretar ese papel, y sí le puede dar la oportunidad a alguien que realmente necesita y debería salir adelante en el medio de Hollywood, pero que no le dan la oportunidad. Pero a Scarlett Johansson, que es una mujer blanca cis, sí, y que no tiene cómo representar esa comunidad, que es lo que me parece más importante de esto. Es que la representación de esta comunidad en el mainstream, en la televisión, en las series y en las películas ayuda muchísimo a gente que está confundida, que no sabe realmente qué son, los va guiando. Entonces es muy importante ese tema de la representación. Yo quiero aplaudir una cosa que, o sea, obviamente no es el mejor ejemplo y obviamente es un ejemplo estereotipado y pues sí, o sea, es un ejemplo al que claramente todavía le faltaba mucho, pero yo siento que dentro de todo la televisión colombiana no ha sido tan desgraciada en ese sentido, ¿sabes? Tuvimos personajes como Liza en Los Reyes, que si bien pues era una mujer trans rara, o sea, la verdad siento que no es el personaje más integral, podrían haberlo profundizado un poco más, pero me parece que es un buen comienzo. Sí, es cierto. Además que siento que es la primera vez que en televisión nacional sale una mujer trans. Y ella tiene un final feliz, o sea, ella toda la vida se preocupó porque el hombre del que ella estaba enamorada, como que siempre el tema siempre era como que descubriera que ella era una mujer trans. Y al final el man se da cuenta, no sé si se da cuenta o se entera, y aún así la quiere, como que eso es lo que debería pasar. Eso me parece muy lindo, como que ella tuvo su poder, pudo tener su final feliz. Es muy diferente incluso la representación que se le daba con Ugo Lombardi en Betty la Fea, porque Ugo Lombardi es el chiste. Ugo Lombardi es el chiste de esa serie. Armando y Mario no hacen sino burlarse y decirle la loca y decirle eso. Para mí eso no es un buen ejemplo de representación, porque... y la representación del personaje también es un poco exagerada, como que, mira, yo conozco muchas personas gays y no conozco a nadie que sea así, que se comporte como Hugo Lombardi, de verdad. Totalmente de acuerdo. Todos se comportan como personas normales. Es que Hugo Lombardi era una caricatura. Sí, entonces esto es lo que quiero decir con lo que acabo de mencionar, como que ya por lo menos ya no todas las representaciones del hombre gay es como Hugo Lombardi, el hombre que le encanta la moda, el hombre que es súper afeminado, el hombre que ahora son más versátiles. Cada vez son más versátiles. Y es que no me canso de poner el ejemplo de Raymond Holt, porque es que él es muy chistoso, porque yo no sé si tú te has visto la serie, pero él llega en el primer capítulo y entonces como que alguien dice como, además este man es un hombre negro, súper grandote y súper serio, o sea, demasiado serio, y llega y como que se presenta a todo el mundo, y alguien molestando dijo como, ay, siento un gay vibe, no sé qué. Al final se revela que él es gay y el man dice como, ¿qué? ¿No se dieron cuenta? Lo hice súper obvio. O sea, son tipos de representación de personas de la comunidad que no son para nada estereotípicos, y por eso me encanta ese personaje. Lo hace muy bien. Bueno, y es que también ha habido un progreso gigante, porque es que antes de los 80s, si bien no estaba bien vista la homosexualidad, por lo menos no estaba siendo culpada de la pandemia del VIH. Digamos que con la visibilización del SIDA el tema pasó de castaño oscuro, lo que aumentaba pues el estigma que aún hoy sigue pesando sobre la comunidad. Y lo que la gente tiene que entender en este sentido es que, o sea,
el SIDA lo puede contraer cualquiera que no se cuide. No necesariamente está limitado a la población gay. Pero pues yo siento que hay que tener en cuenta que ellos no son los culpables. El culpable es el zoofílico que se comió al chimpancé hace 40 años, 50 años. Y hay gente que todavía les echa la culpa de las cosas. Yo escuché un caso, creo que fue en Israel, de un padre de una iglesia diciendo que el coronavirus llegó, fue como por un castigo de Dios, por la homosexualidad, y le dio coronavirus. ¡Ah! O sea, al man que dijo eso le dio coronavirus. Es impresionante que la gente toda crea que los virus son un castigo divino. Es como, a ver, vivimos en ciudades hiperpobladas, en unos estados de salubridad asquerosos. Y que le echen la culpa a los gays. Es como, ¿cuánto tiempo llevan los gays ya viviendo y ya, o sea, déjenlo ser? Sin duda alguna, la cultura popular del siglo XXI le debe mucho a la osadía de estas personas que se han atrevido a tomar su perspectiva particular y compartirla con el mundo. Aunque sea solo por eso, deberíamos construir el futuro desde lo que nos une y no desde la diferencia. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.